Tenía 18 años. Un puñado de lápices de colores guardados en una lata de galletas y una devoción que aprendió solo mirando. Cada noche dibujaba a la Virgen. A la misma hora, en el mismo silencio, hasta que una madrugada ocurrió algo que nadie ha podido explicar hasta hoy. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es allá en este momento. Me encantaría saber hasta dónde están llegando los milagros de la Virgen de Guadalupe. Nicolás tenía 18 años. Vivía en Puebla con sus padres y su abuela Carmen. La casa era pequeña pero cálida, una casita de una planta con un patio interior donde la bugambilia trepaba por la pared y dejaba caer flores moradas sobre el suelo de ladrillo. En la sala, en un rincón junto a la ventana, había un pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe enmarcada, 2 veladoras, un rosario de cuentas verdes y una jarrita con agua fresca que la abuela cambiaba cada mañana. Su padre, Raúl, trabajaba de chofer en una ruta de camiones urbanos. Llegaba cansado, con los hombros tensos y las manos impregnadas de olor a diésel, pero la sonrisa se le dibujaba sola cuando veía a Nicolás en la puerta del patio. Su madre, Mariela, cuidaba de la casa y de la abuela Carmen, que ya no hacía esfuerzos grandes. No eran ricos. Ni de lejos. Pero eran felices. Ese tipo de felicidad simple que casi no se nota porque está en todo. Comer juntos en la mesa de fórmica, reír por algo mínimo, las noches de sábado viendo películas envueltos en una cobija mientras el ventilador zumbaba suave. La abuela Carmen tenía 74 años. Cada día, a las 7 de la tarde, se arrodillaba frente a la imagen de la guadalupana. Permanecía media hora con las manos juntas, los ojos cerrados y el rosario entre los dedos, murmurando Ave Marías en silencio, dejando que la veladora perfumada a rosa ardiera lenta. Nicolás siempre estaba cerca. A veces veía la televisión sin volumen. A veces hojeaba un libro ilustrado. A veces solo permanecía sentado en el sillón mirando el patio y escuchando a los pájaros que se acomodaban en la bugambilia. Lo veía todos los días, durante años. Esa clase de rutina que se vuelve parte de la vida y deja de pensarse. Simplemente existe. Para Nicolás, su abuela rezando a las 7 era tan seguro como que el sol entraba por la ventana del patio al atardecer. Nicolás era autista y no hablante. Nunca hablaba. Pero su familia lo entendía. Tenía maneras propias de decir las cosas, movimientos de las manos, miradas, la forma en que acomodaba los objetos cuando algo le inquietaba. La familia aprendió a leerlo. Y su vínculo con la abuela era especial. Carmen comprendía a Nicolás de un modo que a veces ni sus padres alcanzaban. Si algo le molestaba, ella lo notaba antes que nadie. Si necesitaba algo, ella ya lo estaba ofreciendo. Y Nicolás la amaba a su manera. Se quedaba más tiempo en la sala cuando ella estaba ahí. Se sentaba más cerca cuando ella tomaba su lugar en el sofá. Había cosas que solo eran de los dos. Cada jueves por la mañana, por ejemplo, la abuela preparaba hotcakes. Nicolás llegaba a la cocina en cuanto olía la mezcla. Se quedaba de pie, con los brazos pegados al cuerpo, mirando cómo Carmen batía la harina con leche y huevo en un tazón esmaltado, como la sartén chisporroteaba cuando caía la primera porción, como esperaba el punto exacto para voltear el hotcake sin romperlo. Cuando estaban listos, ella ponía el primero en su plato, con la cantidad precisa de miel y una línea de cajeta, ni más ni menos. Sabía, después de tantos años, simplemente sabía. Mariela observaba desde la entrada, con una sonrisa y un nudo en el pecho. Era un lazo que ella misma no tenía con su hijo. No así. Nicolás tenía su forma de mostrar amor. Como aquella vez en que ella estaba triste. Fue después de que falleció una amiga suya. Carmen intentó disimularlo, pero estaba distinta, más callada. Los ojos enrojecidos de tanto llorar, los hombros un poco vencidos. Nicolás se dio cuenta ese día. No se fue a su cuarto después de cenar como siempre. Se quedó en la sala, se sentó a su lado en el sofá y se quedó. La abuela miraba la televisión sin verla, con la mente lejos, perdida en recuerdos de patios viejos y voces que ya no estaban. Entonces lo sintió. Nicolás le había tomado la mano. Solo le sostuvo la mano. Y así permanecieron más de una hora, respirando al mismo ritmo, hasta que la abuela por fin tomó aire hondo y susurró, «Gracias, mi amor». Nicolás apretó un poco su mano, y ella entendió. También estaban las noches en que Nicolás no podía dormir. A veces pasaba. Se volvía inquieto, incómodo, sin saber cómo explicar qué le estaba pasando por dentro. La madre intentaba ayudar con un té de manzanilla. El padre también, proponiendo dar unas vueltas por el patio.
Nada funcionaba hasta que la abuela aparecía en la puerta del cuarto. ¿Puedo pasar?, preguntaba bajito. Él asentía. Ella entraba, se sentaba en la silla junto a la cama y empezaba a tararear. No era una canción conocida. No tenía letra. Era solo una melodía suave, repetida, que subía y bajaba como si acompañara el vaivén de las hojas de la bugambilia en la noche. Y Nicolás, acostado boca arriba, con la mirada en el techo, iba sintiendo como el cuerpo se le aflojaba, como la inquietud se hacía pequeña y terminaba por dormirse. Ese amor que no necesita palabras, que se muestra en gestos mínimos que casi nadie ve, eso era lo que tenían Nicolás y Carmen. En marzo, algo cambió. Carmen empezó a sentirse cansada. Ya no quería levantarse. Dormía más, mucho más. Al principio pensaron que era la edad. Pero cuando Carmen comenzó a quejarse de dolores que no cedían, la llevaron al médico. Luego a otro. Y a otro. Nicolás recuerda el día en que todo cambió de verdad. Fue una tarde de abril. Estaba en la sala cuando escuchó abrirse la puerta principal. Entraron sus padres. La abuela no venía con ellos. Su madre caminó directo a la recámara. Nicolás oyó la puerta cerrarse. Escuchó un llanto ahogado detrás de la madera. Su padre se quedó quieto en medio de la sala, mirando a la nada, con una expresión que Nicolás no le había visto nunca. Nicolás se acercó y le tocó el brazo. Su padre parpadeó como si hubiera olvidado que él estaba ahí. Cree que tiene que quedarse en el hospital unos días para hacerle estudios, dijo con la voz baja, raspada. Nicolás no preguntó nada más, pero su padre lo vio en la cara. Vio el miedo, la confusión. Esperamos que esté bien, hijo. De verdad lo esperamos. Había algo en su voz que Nicolás sintió sin entenderlo del todo. Desesperación. Los días que siguieron fueron confusos. Idas y vueltas al hospital. La casa, de pronto, se sintió demasiado grande y demasiado silenciosa. Nicolás fue a la sala a las 7 de la tarde como siempre, pero su abuela no estaba. La imagen de la Virgen de Guadalupe se quedó sola en el rincón, con la veladora consumiéndose sin compañía, y por primera vez en años nadie se arrodilló delante de ella. Nicolás se quedó ahí, de pie, mirando, esperando algo que no llegaba. Una semana después, Carmen volvió a casa, pero Nicolás lo notó de inmediato. Estaba distinta, más delgada, los movimientos lentos como si cada paso costara. Sonrió al verlo, pero era una sonrisa cansada, una sonrisa que pedía esfuerzo. «Hola, mi amor», dijo con voz débil. «Va a estar bien», susurró. Pero no lo estaba. En los días siguientes, Carmen pasó casi todo el tiempo en la cama. «Es el tratamiento», explicó Mariela cuando Nicolás se asomó al marco de la puerta. «La deja muy cansada». Nicolás empezó a oír conversaciones a medias, palabras sueltas que se quedaban flotando en el pasillo y en la cocina. Grave. Avanzado. Pocas opciones. Y la peor de todas, tiempo. ¿Cuánto tiempo? Nicolás no entendía todos los detalles médicos, pero entendía lo suficiente. Su abuela estaba muy, muy enferma. Y quizá no se iba a recuperar. Un martes todo cambió para Nicolás. Eran las 7 de la tarde, como siempre. Nicolás estaba en la sala. Miró la imagen de la Virgen de Guadalupe, sola en su rincón, como había estado durante semanas. Se quedó inmóvil, con los brazos pegados al cuerpo, mirando la imagen sin parpadear. Luego, sin pensarlo mucho, fue a la recámara de su abuela. La puerta estaba entreabierta. La empujó con cuidado. La abuela yacía en la cama, muy quieta. El rosario que siempre sostenía se había deslizado hasta quedar junto a la almohada. Nicolás se quedó en el umbral mirando. Quería hacer algo, lo que fuera. ¿Pero qué? Volvió a la sala, miró otra vez la imagen. Entonces fue al mueble donde guardaban papeles. Sacó varias hojas de papel estraza, tomó la lata de galletas con los lápices de colores. Se sentó en el piso, frente al altar. Miró la imagen. La miró de verdad, por primera vez con atención plena, como si quisiera memorizar cada detalle. El manto azul verdoso con estrellas doradas, la túnica rosada con flores, las manos juntas sobre el pecho, los rayos dorados que salían detrás, la media luna bajo los pies, la cinta oscura en la cintura, el rostro sereno que parecía mirar a todos con ternura. Tomó el lápiz azul y empezó a dibujar. Luego eligió el amarillo para los rayos, el café para la piel, el blanco para insinuar la luz en las manos. Trazó un círculo irregular para la cabeza, 2 líneas que caían para el manto, y fue llenando los espacios con color, concentrado, respirando hondo,
dejando que el resto del mundo desapareciera. Su madre lo encontró ahí. Nicolás, sentado en el piso, rodeado de lápices, completamente enfocado en el papel frente a él. Mariela se detuvo en la entrada de la sala, sorprendida. Nicolás nunca había dibujado. Nunca había mostrado interés por el dibujo. Quiso preguntar qué hacía, pero algo la sostuvo en silencio. Reconoció la concentración del rostro de su hijo. Era la misma expresión que tenía cuando hacía algo importante, algo que le significaba. Así que se quedó en el umbral, quieta, mirándolo sin interrumpir. Media hora después, Nicolás terminó. Dejó a un lado el último lápiz, levantó la hoja y la contempló un largo momento. Era la Virgen. No estaba perfecta. Ni de cerca. Un círculo chueco para la cabeza, líneas un poco torcidas para el manto, las manos juntas resumidas en formas simples. En varios lugares el color se había salido del contorno. El azul del manto no era uniforme y las estrellas quedaban desparejas. Pero era ella, reconocible, con su luz. Y debajo, en letras grandes, escribió, abuela. A Mariela le ardieron los ojos de golpe y sintió que las lágrimas le subían sin permiso. Nicolás se puso de pie, dobló el papel con cuidado como si fuera algo precioso. Fue a la recámara de su abuela. La madre lo siguió a cierta distancia. Nicolás entró en silencio. La abuela seguía dormida. Se acercó a la cama lentamente, con pasos que no hicieran ruido. Levantó apenas la almohada y colocó el dibujo debajo. Acomodó la almohada en su sitio, se quedó unos segundos mirándola, y luego salió. La madre estaba en la puerta, con las lágrimas corriéndole en silencio por la cara. Nicolás pasó junto a ella y se fue a su cuarto. Mariela se quedó allí, mirando a su suegra dormida y la almohada que ahora guardaba un secreto, y por primera vez en semanas sintió algo parecido a la esperanza. La noche siguiente, exactamente a las 7, Nicolás hizo lo mismo. Tomó papel. Tomó los lápices. Se sentó en el piso frente al altar de la Virgen y dibujó. La madre volvió a observar desde lejos. Notó que Nicolás intentaba mejorar. El círculo de la cabeza era un poco más redondo. Las líneas del manto un poco más suaves. Las estrellas, aunque desiguales, ya no quedaban todas amontonadas en un solo lado. Cuando terminó, hizo exactamente lo de la noche anterior. Fue a la recámara de su abuela, sacó el dibujo viejo y lo guardó en una caja de zapatos que había tomado de debajo de su cama, colocó el nuevo bajo la almohada. Eso se volvió rutina. Cada día, a la misma hora, 7 de la tarde. Nicolás dibujaba a la Virgen. No era perfecto. Algunos días salían mejor. Otros días tenía más paciencia y ponía más cuidado en los detalles del manto, en la cinta oscura de la cintura, en los rayos dorados del fondo. Otros días estaba cansado y el trazo le salía más simple. Pero dibujaba, y la madre se dio cuenta de algo. Mientras Nicolás dibujaba, había paz en él. La misma paz que se le ponía en el rostro a su abuela cuando rezaba. Era como si, de algún modo, Nicolás hubiera encontrado su manera de hacer lo que su abuela hacía cada tarde, su propia forma de orar. Unas semanas después, la abuela estaba peor. Ahora pasaba todo el día en la cama. Apenas probaba bocado. Necesitaba ayuda para todo. La casa había cambiado por completo. Una enfermera empezó a venir durante el día para apoyar con los cuidados. Había un silencio pesado que nadie sabía cómo romper. El padre regresaba del trabajo y se iba directo a la recámara de su madre. Se sentaba en la silla junto a la cama y se quedaba horas. A veces hablaba bajito. A veces solo le tomaba la mano. La madre preparaba sopas que la abuela apenas podía comer, limpiaba la habitación 2 veces al día, acomodaba almohadas, organizaba los medicamentos en una cajita con horarios. Hacía lo que fuera para sentirse útil, para sentir que ayudaba de algún modo. Y Nicolás seguía dibujando, incluso cuando parecía inútil, incluso cuando su abuela estaba visiblemente peor cada día. Cada día a las 7, sin faltar. Papel, lápiz, piso frente a la imagen. ¿Alguna vez has hecho algo sin saber si funcionaría? Aunque todas las señales digan que no servirá de nada, él lo hacía porque era lo único que podía hacer. Era su manera de decir lo que no podía con palabras. Era la única manera que tenía de decir lo que no podía con palabras. En julio, Nicolás escuchó una conversación que no debía oír. Era tarde, un miércoles con cielo cargado y olor a patio mojado. Estaba en su recámara cuando oyó sonar el teléfono de la sala. Escuchó a su padre contestar. Pasaron unos minutos y algo en la voz de Raúl lo hizo levantarse.
Fue a la puerta y la abrió apenas. Podía oírlo. Había algo distinto en su tono, una grieta que le apretó el estómago. Su padre estaba llorando. Entiendo, doctor. Sí, sí, entiendo. Un silencio largo se extendió por la casa, como si ni los pájaros de la bugambilia quisieran cantar. Nicolás abrió un poco más la puerta. Solo un poco. ¿Cuánto cree que, cuánto tiempo le queda? El mundo se detuvo. La voz de su padre se quebró por completo. Semanas. Pero ¿está seguro de que no hay nada más? Nada. Silencio. Nicolás alcanzó a oír a su madre al fondo sollozando, ese llanto que sale de un lugar muy hondo. Sí. Sí, entiendo. Gracias por llamar, doctor. Gracias por todo lo que hizo. Colgaron. Y entonces Nicolás escuchó a sus padres llorar en la sala sin esconderse, sin intentar ser fuertes, solo llorando. Nicolás se quedó congelado en la puerta de su cuarto. Semanas. Su abuela tenía solo unas semanas. La realidad le cayó encima con una fuerza que casi lo hizo tambalear. Ya no era una posibilidad lejana. Ya no era algo que quizás se podía evitar. Era real. Era seguro. Era inevitable. Fue a la cama, se sentó en la orilla y, por primera vez desde que su abuela enfermó, lloró. No fue un llanto callado. Fue profundo, de entraña, ese llanto que llega cuando por fin uno deja de fingir que puede con todo. Lloró por los jueves sin hotcakes con cajeta. Lloró por las tardes de domingo sin nadie a su lado en el sofá. Lloró porque la única persona en el mundo que lo entendía por completo se estaba yendo y no había nada que él pudiera hacer para detenerlo. Lloró hasta quedarse sin lágrimas, hasta que le dolió la cabeza, hasta que el cuerpo se le agotó por completo. Cuando por fin pudo respirar parejo, con la mano aún temblorosa miró el reloj. 7:20 de la tarde. Se le había pasado la hora del dibujo. Por un momento pensó en dejarlo para mañana, pero recordó. Recordó a su abuela arrodillándose cada día durante años frente a la Virgen, incluso cuando estaba cansada, incluso cuando no tenía ganas. Cada día a las 7, sin faltar. Y Nicolás entendió algo. Ella no rezaba porque creyera que iba a recibir algo a cambio. No rezaba esperando respuestas inmediatas. Rezaba porque era lo que podía hacer. Era su manera de conectarse con algo más grande. Era su forma de decir, confío. Aunque no lo entendiera todo, Nicolás se levantó de la cama, abrió el closet, tomó papel y lápices, se sentó en el piso frente a la imagen y, con las manos aún temblando, empezó a dibujar. Esta vez fue distinto. Las lágrimas cayeron sobre el papel mientras trazaba. Se mezclaron con el grafito y el color, hicieron pequeñas manchas en el manto azul y en los rayos dorados que iba delineando alrededor de la Virgen. La veladora chisporroteó leve y la llama titiló, como si respirara con él. Las lágrimas borraron algunas líneas, mancharon colores. El dibujo quedó chueco, imperfecto. Pero Nicolás no se detuvo. Trazó el manto. Trazó las manos. Dibujó el rostro con esa expresión de paz que tanto había intentado capturar. Cuando terminó, se quedó mirándolo mucho tiempo. Era el peor que había hecho. Todo corrido, todo torcido, pero era el más honesto. Dobló el papel, fue a la habitación de su abuela. La puerta estaba entreabierta. La empujó con suavidad. Su abuela dormía. Nicolás se acercó, levantó con cuidado la almohada. Colocó el dibujo debajo, pero esta vez no se fue de inmediato. Se quedó junto a la cama, mirándola. Y luego, sin pensarlo demasiado, le tomó la mano mientras las lágrimas le corrían en silencio por la cara. ¿No crees que a veces, cuando ya no nos queda nada, cuando por fin admitimos que no podemos controlarlo todo, cuando dejamos de fingir fuerza y simplemente nos rendimos, es justo entonces cuando algo más grande puede entrar? Nicolás soltó por fin la mano de su abuela, se limpió el rostro con el dorso de la mano y volvió a su cuarto, completamente exhausto. Se dejó caer en la cama sin cambiarse. Solo se acostó, cerró los ojos y cayó en un sueño pesado, profundo. No sabe qué hora era cuando despertó. Solo sabe que se despertó de golpe, completamente alerta, como si alguien lo hubiera llamado. Se incorporó en la cama, confundido, desorientado. La casa estaba en silencio absoluto. Pero había algo distinto en el aire. No podía explicarlo, solo algo, un cambio, una presencia. Entonces lo notó. La luz. Venía de fuera de la habitación, del pasillo. Pero no era la luz normal del pasillo. No era la luz que su madre dejaba encendida para que no tuviera miedo a la oscuridad. Era otra.
Más suave, más tibia, como si alguien hubiera encendido velas. Muchas velas. Nicolás se levantó despacio, con el corazón acelerado sin saber por qué. Fue hacia la puerta. La luz venía del cuarto de su abuela. Y había un olor. Nicolás aspiró hondo. Rosas. Rosas frescas. Como si hubieran traído un jardín entero a la casa. Pero allí no había rosas. Su madre nunca plantó rosas. El olor era fuerte, inconfundible, imposible de ignorar. Nicolás salió al pasillo. El corredor estaba bañado por esa luz dorada. Venía del cuarto de su abuela. La puerta seguía entreabierta. Más luz se derramaba por la rendija. Nicolás se acercó. Llegó a la puerta, la empujó poco a poco, y vio. Había alguien en la habitación, de pie junto a la cama de su abuela. Una mujer. Nicolás parpadeó una vez, dos, tres. Pensó que estaba soñando. Tenía que estar soñando. Pero no. La mujer era real. Llevaba un manto azul profundo, pero no era un azul cualquiera. Era un azul que parecía contener el cielo entero. El manto caía suavemente sobre sus hombros, sobre un vestido blanco que resplandecía con una luz dorada imposible. Pero fue el rostro lo que hizo que Nicolás olvidara cómo respirar. No era solo hermoso. Hermoso no alcanzaba. Era un rostro que parecía esculpido por alguien que entendía a la perfección lo que significa amar. Cada rasgo, cada curva, cada detalle. Era el rostro que Nicolás había intentado dibujar durante semanas y nunca había logrado, porque cómo dibujar la perfección. Cómo atrapar en papel algo que va más allá de cualquier descripción. Fueron los ojos lo que más lo impactó. No era el color. Era lo que había dentro. Amor. Un amor que lo veía todo. Cada miedo, cada dolor, cada lágrima, cada dibujo chueco, cada noche de llanto silencioso. Las manos de la mujer descansaban sobre su abuela, una mano apoyada suavemente en la cabeza como una bendición, la otra sobre el pecho, justo donde Nicolás sabía que a su abuela siempre le dolía. Y en el rostro de la mujer, al mirar a Carmen, había una expresión. Ternura. Una ternura tan honda que a Nicolás le ardieron los ojos. No pudo moverse. No pudo parpadear. No pudo hacer nada más que quedarse ahí, congelado en el marco de la puerta, mirando. ¿Cuánto tiempo estuvo así? No lo sabe. Pueden haber sido segundos. Pueden haber sido horas. El tiempo dejó de tener sentido. La mujer permaneció de pie, con las manos sobre la abuela, ahora con los ojos cerrados, y Nicolás comprendió que rezaba. El aroma a rosas se hizo más intenso, más presente, llenando cada rincón de la habitación. Luego, lentamente, la mujer abrió los ojos y giró la cabeza. Lo miró directamente. En esa mirada, Nicolás escuchó cosas sin palabras. Vi cada dibujo. Vi cada lágrima que cayó sobre el papel. Escuché tus oraciones silenciosas. La mujer sonrió. Y esa sonrisa. ¿Cómo se describe algo así? En esa sonrisa, Nicolás supo con una certeza que venía de un lugar más profundo que el pensamiento, más hondo que la razón, que la Virgen María, la morenita del cielo, estaba allí en el cuarto de su abuela, mirándolo. Las piernas le flaquearon. Tuvo que sostenerse del marco de la puerta. Entonces la Virgen se inclinó lentamente y besó la frente de Carmen. Después comenzó a apartarse. La luz empezó a desvanecerse. El perfume de rosas se volvió más tenue. Y la mujer no salió por la puerta. Simplemente dejó de estar. Nicolás se quedó inmóvil. No sabe cuánto tiempo. Por fin pudo moverse. Entró en la habitación, fue junto a su abuela. Ella dormía. Pero algo era distinto. Nicolás se sentó en la silla junto a la cama, la misma en la que su padre pasaba horas. Le tomó la mano y se quedó allí unos minutos. Luego se levantó y regresó a su cuarto. Despertó con el ruido de algo que caía en la recámara de su abuela. Eran las 6 de la mañana. Saltó de la cama, corrió al pasillo. La madre también corría, saliendo de su cuarto, todavía en pijama. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Llegaron a la puerta de la recámara de la abuela al mismo tiempo y se detuvieron. La abuela estaba sentada en la cama. Sentada, no acostada, no dormida, sentada. El vaso de agua que había estado en el buró yacía en el suelo, roto en un costado. Ese fue el ruido que habían oído. La abuela se volteó al escucharlos en la puerta y sonrió. Buenos días, dijo. Su voz era débil, pero era su voz. Mariela se quedó paralizada. Carmen, ¿tú estás? Tengo hambre,
dijo la abuela como si fuera lo más normal del mundo. La madre se derrumbó en lágrimas. Corrió a la cama y abrazó a su suegra con cuidado, como si pudiera quebrarse. Dios mío. Dios mío. Carmen, ¿cómo estás? ¿Te duele algo? ¿Necesitas algo? Déjame llamar al doctor. Déjame. Estoy bien, la interrumpió la abuela con suavidad. Solo tengo hambre. Nicolás seguía en el marco de la puerta mirando. La abuela lo vio. Sus miradas se encontraron y le sonrió. No era la sonrisa débil de los últimos meses. Era su sonrisa, la de verdad. Cuando él se acercó, la abuela extendió la mano. Él se la tomó. Gracias, susurró la abuela apretándole los dedos. Nicolás no entendió. Gracias por qué. Antes de poder pensar en eso, Raúl entró al cuarto, aún medio dormido, atraído por el ruido, y la casa entera se volvió un pequeño caos feliz. Agua en el piso, risas nerviosas, Mariela buscando pan y fruta, el teléfono en la mano para marcar al médico. Los días que siguieron fueron extraños. Carmen empezó a comer poco a poco, pero comía. Empezó a mantenerse despierta más tiempo. Empezó a hablar otra vez, frases cortas al principio, luego relatos de recuerdos que habían quedado pendientes. Los padres no entendían. Llamaron al doctor. Está mejorando, dijeron con miedo y esperanza entremezclados. El médico pidió prudencia. No se entusiasmen demasiado. Pero la mejoría continuó. 2 semanas después, nuevos estudios. Nicolás le sostuvo la mano a su abuela en el hospital mientras esperaban. Cuando llegaron los resultados, el doctor los llamó al consultorio. Tenía la cara pálida. No sé cómo explicar esto, dijo. Los estudios muestran que está mejorando de manera significativa. ¿Cómo que mejorando?, preguntó Raúl. Su cuerpo está respondiendo. Está ganando. Pero usted dijo que no había nada más que hacer, empezó Mariela. Sé lo que dije, la interrumpió el doctor. Y en todos mis años de medicina, nunca he visto algo así. No puedo explicarlo científicamente. Miró a Carmen, serio y con una sonrisa contenida. Sea lo que sea, sigan haciéndolo. Carmen siguió mejorando despacio, de a poco, pero sin retrocesos. En octubre logró caminar por la habitación sin ayuda, sosteniéndose primero de la pared y luego sin apoyarse. En noviembre volvió a sentarse en la sala, en su rincón junto al altar, con una manta sobre las piernas, mirando el patio y el baile de las hojas de la bugambilia. En diciembre, el doctor pronunció una palabra que la familia nunca pensó escuchar. Remisión. Carmen estaba en remisión. Durante todo ese tiempo, Nicolás guardó su secreto. Nunca contó lo que vio aquella noche. Nunca dijo nada de la mujer del manto azul, de la luz, del perfume de rosas. Dejó de dibujar. Ya no lo necesitaba. Guardó todos los dibujos en una caja de zapatos. Más de 100 dibujos. A veces sacaba la caja y los miraba, cada uno distinto, unos muy logrados, otros francamente malos, todos hechos con la misma devoción silenciosa. La familia estaba reunida en la sala. Era el cumpleaños de la abuela, 75 años. Había pastel de 3 leches. Había regalos envueltos en papel brillante. Había risas y canciones. Carmen estaba en el sofá, erguida, con una chalina ligera sobre los hombros. El cabello le había vuelto a crecer. Las mejillas se le veían sonrosadas. Los ojos le brillaban. Era imposible mirarla y recordar a la mujer de un año antes. El doctor lo había llamado remisión inexplicable. Los padres lo llamaron milagro. Daban gracias cada día. Y Nicolás guardó su secreto. Esa noche, cuando todos se durmieron, Nicolás fue a su cuarto. Tomó la caja con los dibujos, la abrió, los miró uno por uno. Se detuvo en el último, el que había hecho aquella noche. La noche en que lloró. El dibujo estaba corrido por las lágrimas, torcido, imperfecto. Pero fue ese dibujo el que estaba bajo la almohada cuando la Virgen vino. Nicolás sostuvo el papel con cuidado, cerró los ojos. Volvió a guardarlo en la caja, llevó la caja al fondo del closet y se acostó. Hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar. Hay cosas que los médicos no entienden. Hay realidades que desafían la lógica y la razón, y hay experiencias que solo quien las vive puede comprender de verdad. Nicolás lo sabía. Lo vio con sus propios ojos. Porque a veces los milagros más grandes no llegan con truenos. A veces ocurren en silencio, en mitad de la noche, dentro de una casa sencilla, a un joven de 18 años que ya no sabía qué hacer, salvo dibujar y esperar,
y la Virgen de Guadalupe escuchó. Antes de terminar, te invito a ser parte de nuestra comunidad de oración a la Virgen María, un espacio de fe y esperanza donde personas de todo el mundo se unen para rezar y compartir las gracias recibidas. Si sientes en tu corazón el deseo de unirte a esta cadena de oración, haz clic abajo, hazte miembro del canal hoy y ven a orar con nosotros. Y mira, si llegaste hasta el final de la historia de Nicolás y la abuela Carmen, haz algo por mí. Escribe en los comentarios 100 dibujos, los más de 100 dibujos que un joven de 18 años hizo con devoción silenciosa. Quiero ver a cuántos corazones llegó de verdad esta historia. Y cada vez que lea 100 dibujos en los comentarios, sabré que una persona más cree que los milagros de la Virgen siguen ocurriendo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita. Escribe en los comentarios un milagro que hayas presenciado o vivido y comparte este vídeo con alguien que necesite renovar su esperanza hoy. Que la Virgen de Guadalupe siga bendiciéndote y protegiendo a ti y a tu familia. Amén.